en la meditación de tu palabra, tu santo evangelio pueda ser una buena noticia para todos aquellos que han venido sin esperanza, que están desfalleciendo y que solamente tú eres su pronto auxilio. A ti sea toda la gloria, todo el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Déselo fuerte al Señor si es para Él. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Damos también la bienvenida a todos los amigos que nos visitan por primera vez. Qué alegría que usted haya aceptado la invitación para asistir a este lugar. Y lo más importante, que usted esta mañana tiene una cita especial con su Creador, con el Dios Todopoderoso. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir las escrituras en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer el capítulo 10. Y de ese capítulo vamos a leer los primeros 4 versículos. Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Si tienen ese texto, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en estos versículos de la palabra de Dios esta mañana. Una de las cosas, hermanos y hermanas, que los seres humanos tenemos es que dentro de nosotros existe un fuerte deseo de ser conocidos y de conocer a otros. En realidad, el éxito de las redes sociales consiste en eso, en el deseo del ser humano de ser conocido y de conocer a otras personas. Pero más importante aún es que todas las personas tenemos un fuerte deseo de conocer a nuestro Creador. Aún si una persona profesa no creer en Dios, en él hay un deseo de conocer a Dios, del cual no es consciente. Y esa es una realidad, hermanos, que habla de la naturaleza y la condición de los seres humanos por tratar la manera de descubrir el propósito y el sentido de su existencia. Por eso es que el ser humano continuamente se ve enfrascado en una ruta incansable de conocer cada día más, porque considera que el conocimiento en realidad es una forma en la que puede encontrar cierta satisfacción al deseo personal de saber quién es Él. Por eso es que usted va a notar que en la mayor parte de pautas publicitarias hay muchas promesas que se hacen al consumidor con el único propósito de estimular el conocimiento de las personas. Vivimos en una época llena de información. Las redes sociales, el internet han colocado el conocimiento de alguna manera al alcance de un clic. Y con esto lo que se pretende es tratar la manera de satisfacer el deseo del ser humano de conocer la razón de su existencia a partir de la historia, a partir del futuro que le espera a esa persona. Pero a pesar de que la promesa del mundo de decirle a las personas que si consumen el conocimiento que el mundo actual ofrece,
el deseo de insatisfacción continúa siendo latente en la vida de las personas. Y es que, a fuerza de ser honestos, las promesas vacías del mundo nunca van a poder satisfacer la manera de conocer correctamente nuestro sentido de vida y mucho menos a nuestro Dios. Jesucristo, en algún momento, hablándole a los judíos, Él les dijo: esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Este es el sentido de la existencia. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, que el sentido del conocimiento, el sentido de la existencia, es llegar a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que esto nos conduce a una pregunta que es totalmente valedera. ¿Cuál es la clave entonces para llegar a conocer verdaderamente a Dios? ¿Qué necesito yo para conocer al verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado? En primer lugar, y algo que es clave y fundamental, es que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios, y lo que le impide conocer a su Creador, lo que le impide conocer a su Dios, es su pecado. El pecado se vuelve como en una cortina oscura que venda la visión del hombre, y por lo tanto el ser humano no puede conocer a Dios. Es precisamente, hermanos y hermanas, en esta condición de ceguera que el apóstol Pablo en esta carta a los romanos coloca lo que podría denominarse la falla de la humanidad. Que a pesar de que el ser humano tiene el deseo de conocer a Dios, el ser humano está totalmente cegado por su pecado. Su ignorancia acerca de Dios lo lleva a buscar sus propias formas para acercarse a Él. Y uno podría decir que esto es simplemente una realidad de los gentiles, es decir, de aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Pero precisamente en este capítulo 10 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo establece que aún el mismo Israel cayó en este punto de ignorancia y de ceguera. El mismo Israel, a pesar de que tenía todo el Antiguo Testamento a su favor para acercarse al Dios verdadero, lamentablemente cayó en una condición de ceguera espiritual. Cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, él pronunció algo en relación a Jesús. Y dice que Jesús se hizo carne entre nosotros, se hizo presente entre nosotros, y Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de gracia porque el Dios, el Hijo, la persona del Hijo se hizo carne, y ese es un gesto de la gracia de Dios. Y dice que estaba lleno de verdad. Él es la fuente de la verdad. Si alguien quería acercarse al Dios verdadero de Israel, lo podía hacer a través de la persona de Jesucristo. Pero para acercarnos entonces a Dios es necesario ir a Jesucristo y tener un acercamiento real con Él. Cuando Jesús estaba enseñando en algún momento en el templo, Jesús se dirigió aquellos que se sentían arrogantes de conocer al Dios de Israel, es decir, a los mismos judíos. Jesús le dijo a los judíos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero vea lo que dice: y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? La verdad os hará libres.
Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes entienden que yo soy el mensaje encarnado de Dios, si ustedes entienden que yo soy la verdad viva de Dios y permanecen en mi verdad, serán libres de su ignorancia. Ese velo oscuro que cubre su entendimiento les será quitado y finalmente llegarán a conocer al Dios verdadero. Quiere decir entonces que Jesús mismo se declaró como la fuente y la medida de la verdad. Por eso es que Jesús dijo que todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús dijo: todo aquel que es de la verdad oye la voz de Jesús. Porque si queremos conocer a Dios, tenemos que escuchar a Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie que tenga el deseo, la meta de conocer a Dios, no lo podrá hacer sino a través de Jesucristo. Tan es así que si Jesús es el medio, el camino para conocer al Dios verdadero, en el momento en el que Jesús ascendió a los cielos, Él dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces vea cómo Dios mismo se revela al hombre por medio de la verdad, para que el hombre sea testigo de su amor y de su misericordia. Esto básicamente, mis estimados hermanos, es el Evangelio. El Evangelio es una de las expresiones más sublimes de la verdad y del amor de Dios. Dios es consciente que el ser humano tiene una necesidad de Dios. Dios es consciente que todos los seres humanos anhelamos conocer al Creador, y por eso es que Él ha facilitado el camino, y ese camino se expresa en la proclamación del Evangelio, que Jesucristo es la verdad y la vida. Esa verdad es la que limpia la ceguera, le quita el velo al hombre, le quita el pecado, le otorga la salvación, le transforma en su alma interior y le abre las puertas a la vida eterna. Solamente cuando colocamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es que finalmente podemos llegar a conocer al Señor Dios Todopoderoso. Pero aquí es donde hay un problema, porque el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: hermanos, si yo algo les puedo declarar en favor de los judíos, es que ellos muestran celo por Dios. Ellos son celosos, pero a pesar de que son celosos, dice el versículo 2, su celo no se basa en el conocimiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una persona tiene un celo por conocer a Dios y al mismo tiempo no le conoce? En realidad, hermanos, en la historia no ha existido un grupo de personas más intencionadas en conocer la verdad de Dios que el pueblo judío. Para que usted tenga una idea, desde tiempos antiguos, antes de que Jesús viniera a la tierra, por ejemplo, a los niños judíos, especialmente a los varones, se les enseñaba meticulosas instrucciones acerca del Antiguo Testamento. Desde que el niño estaba en el hogar, los padres comenzaban a enseñarle la Torá. Al mismo tiempo, las familias judías
iban en Shabbat, es decir, el sábado, a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, para escuchar las enseñanzas del Antiguo Testamento. En algún momento esas tradiciones enseñadas por los rabinos, por los religiosos de esa época, tenían tanta estimación entre el pueblo de Dios, entre el pueblo judío, que ellos llegaron a considerar las opiniones de los rabinos como verdades de Dios. Y en muchas ocasiones las interpretaciones de los rabinos chocaban con la verdad de Dios. Si en ese deseo de conocer a Dios un muchacho despertaba a un interés más profundo de conocer las Escrituras, muchos de ellos tenían que ir a la Meca, por decirlo de alguna manera, del conocimiento judío, del conocimiento de la Torá, y esa era Jerusalén. Los jóvenes tenían que ir hasta la capital, tenían que ir hasta Jerusalén para ser enseñados por los maestros y los rabinos de renombre. Pero ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué los muchachos viajaban largas distancias tan solo para ser instruidos por un rabino? Porque en ellos había un celo, un deseo de conocer a Dios. En ellos existía un aliento de conocer al Señor. Quiero preguntarles esta mañana a ustedes: ¿quieren conocer a Dios, hermanos y hermanas? ¿Tienen el deseo de conocer a Dios esta mañana? Él está acá esta mañana. La razón de por qué usted se levanta un domingo temprano en la mañana y viene a este lugar debe de ser motivado por el deseo y el anhelo de conocer al Dios verdadero. ¿Cuántos tienen ese deseo? Dicen amén. Usted no ha venido acá para pasar un rato. Usted no ha venido acá, hermanos, para llenar una cuota religiosa. Usted ha venido acá para escuchar al Dios vivo y verdadero, que por medio de su palabra nos dice que Jesucristo es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él. Esa es la verdad de la palabra. Pero a pesar de que la ciudad santa de los judíos, Jerusalén, se había convertido en un centro de aprendizaje donde sus rabinos y escribas eran honrados y venerados por la comunidad judía, a pesar de que los rabinos eran estimados como personas que conocían la verdad de Dios encarnada en Jesucristo, les dijo a los maestros de la ley. Es que eso es lo sorprendente. Le dijo a los maestros de la ley, que se suponía conocían la verdad y enseñaban la verdad. Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso es tanto como que usted le diga a un médico: usted de médico no sabe nada, de medicina no sabe nada. Es como que de repente a un mecánico usted le diga: usted no conoce ni siquiera lo que es un tornillo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los maestros de la ley. Ustedes ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios. Ustedes creen que conocen a Dios, ustedes creen que conocen la verdad de Dios, pero la ignoran. En otras palabras, todo el esfuerzo, todo ese supuesto estudio profundo de las Escrituras, lo único que demostraba era su ignorancia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que ellos no eran capaces de conocer en verdad la palabra de Dios? Y si no conocían la palabra de Dios, mucho menos conocían al Dios verdadero. La razón de su ignorancia
Obedece, hermanos y hermanas, a lo que Jesús dijo. Ustedes no me conocen a mí, y si no me conocen a mí, mucho menos conocen a mi Padre. Jesús les dijo en la cara: si me conocieran a mí, entonces conocerían a mi Padre, que fue el que me envió. Entonces vea, hermanos y hermanas, a lo largo de toda la historia, Israel vivía engañado pensando que conocía a Dios. No de por gusto el profeta Isaías le tuvo que declarar al pueblo, y era una queja del Señor: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y vea lo que el Señor va a decir a través del profeta Isaías: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel, sin embargo, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Así se está refiriendo el Señor acerca de su propio pueblo, que aseguraba conocerlo a Él, pero en el fondo eran unos ignorantes. No hay peor cosa que nos pueda pasar que nosotros pensemos que conocemos a Dios cuando Dios nos desconoce a nosotros. No hay peor forma de vivir engañado creyendo que tenemos una comunión real con Dios cuando Dios no tiene nada con nosotros. Por eso es que el Señor les dice: pongo al cielo y a la tierra de testigos. Pongo al cielo y a la tierra de testigos que yo crié hijos, me revelé a ellos, los engrandecí, y esta generación perversa no me conoce. El salmista, haciendo una reflexión acerca de la dureza de Israel, él les dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo que divaga en su corazón, no han conocido mis caminos. Por 40 años Israel vivió la manifestación del poder de Dios. Israel fue testigo de la revelación de la Torá, y aún así seguían divagando en su corazón y no conocían los caminos rectos del Señor. Por eso es que cuando Pablo dice en su carta a los romanos: hermanos, si yo algo puedo decir de la nación israelita, es que son celosos. Eso es lo que dice. Muestran un celo por Dios, pero no conocen a Dios. Muestran un celo ferviente por Dios, pero no conocen a Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando habla acerca de su vida antes de conocer a Cristo, él decía: hermanos, yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido un blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque yo hice todo esto, dice Pablo, porque era un ignorante y un incrédulo. Pablo está diciendo: lo que hice antes de venir a Jesucristo, lo hice por ignorancia e incredulidad. Aun cuando la gente podía verme que yo era una persona muy celosa de la ley, era un ignorante. Por eso es que dicen que la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Entonces, ¿cómo puede ser
que una persona muestre celo por Dios y no conoce a Dios? ¿Cómo puede ser que hoy en día existan personas que vienen a las iglesias engañándose a sí mismas, que conocen a Dios cuando Dios los desconoce a ellos? ¿Sabe usted que las iglesias están llenas de gente que dice que conoce a Dios, pero Dios los desconoce a ellos? Y si Dios desconoce a estas personas no se han dado cuenta que están sobre las mismas brasas del infierno. Porque nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Hay gente que puede pensar que conoce a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Entonces, ¿cuál es el verdadero conocimiento que garantiza mi salvación? ¿Cuál es el verdadero conocimiento que certifica que yo soy hijo de Dios? Porque en realidad, para llegar al cielo, a la vida eterna, necesitamos conocer a Dios. Pero este pueblo, Israel, era un pueblo muy celoso de las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Este pueblo pensaba, alardeaba, se ufanaba de ser conocedor de Dios y de la palabra, pero Dios no los conocía a ellos. Y ese es un peligro. Ese es un gran peligro. En una ocasión leía por ahí una historia de una persona que, saliendo a la carrera de su casa rumbo al aeropuerto, se preocupó por tomar sus maletas, por llevar su cámara fotográfica, porque iba a un viaje turístico y era un viaje familiar a la vez. Se preocupó de llevar todas las cosas en la maleta, llevar todo. Salió corriendo rumbo al aeropuerto. Llegando a la terminal, a la estación, se dio cuenta que llevaba todo menos una cosa, y era su pasaporte y su boleto de avión. Llevaba todo menos lo principal que garantizaba el viaje. Y así hay muchas personas que en su carrera por conocer a Dios e ir a la eternidad, aligeran el paso para tener la mejor versión de la Biblia, tener los mejores privilegios, hacer carrera en una iglesia, pero no tienen lo más importante, que es el pasaporte y el boleto que los lleva a la eternidad. Y eso que los lleva a la eternidad, mis estimados hermanos y hermanas, es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tú podrás presentarte en la entrada y llevar todas tus credenciales religiosas, pero si no llevas lo más importante, que es ser conocido por Dios, al cielo no entrarás. Entonces, ¿cuál es el verdadero conocimiento? Porque los judíos conocían la ley, los judíos conocían las tradiciones. ¿Sabe cuál es la diferencia del conocimiento judío, de lo que Pablo aquí está hablando, del celo del pueblo judío, y del conocimiento que necesitamos, que garantiza la salvación? El conocimiento que los judíos tenían y tienen hasta el día de hoy los hizo arrogantes. El conocimiento que los judíos tenían acerca de Dios era un conocimiento que los envanecía, que los llenaba de orgullo y de soberbia. Si nosotros somos hijos de Abraham, si nosotros conocemos la Torá, si nosotros conocemos las tradiciones y somos fieles a las fiestas, pero todo ese conocimiento, ¿qué provocaba en los judíos? Orgullo, soberbia. Miraban con menosprecio a los gentiles, a los demás. Y en relación al Mesías, ellos solamente veían a un Mesías que los viniera a liberar de su opresión política.
Solamente veían en Jesús un beneficio. Pero ese conocimiento no lleva a la vida eterna. Ese conocimiento envanece. Ese conocimiento llena de orgullo. Es como aquellos que dicen: no, si yo vengo a la iglesia desde que era un niño. No, si yo soy hijo de predicadores. No, si mi papá es el coordinador tal, la coordinadora tal es mi mamá. Y nos llenamos de orgullo. No, si yo fui fundador de la iglesia. Pero ¿tú crees que ese conocimiento garantiza tu vida en la eternidad? ¿Tú crees que ese conocimiento te garantiza la salvación que solamente es ofrecida por Jesucristo? Entonces, ¿cuál es el conocimiento que necesitamos? El conocimiento que necesitamos es que yo entiendo el carácter de Dios y al mismo tiempo entiendo quién soy yo frente a Él. En primer lugar, podemos decir que el conocimiento que necesitamos entender de Dios es que Dios es santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Pero si Dios es 3 veces santo, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Es un pecador? Usted y yo somos los más viles pecadores. Y eso establecía la diferencia entre el conocimiento judío y el conocimiento que necesitamos para salvación y vida eterna. Porque el conocimiento, el celo judío les hacía pensar: yo no necesito a Jesús como Salvador. Yo guardo la ley, yo guardo las fiestas, soy celoso de las tradiciones. Y sí, conocían la Torá, pero la ignoraban. ¿Sabe que esa es la amenaza que tienen los cristianos hoy en día dentro de las iglesias? Que pueden conocer superficialmente las escrituras, pero pueden ignorar al Dios de las escrituras. En primer lugar, hermanos, no debemos de perder la conciencia de que estamos frente a un Dios que es 3 veces santo. Y Él demanda santidad y perfección de a todos aquellos que le siguen. ¿No me cree? Jesús lo dijo: sean santos y perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es santo y es perfecto. Si la medida que Dios nos está pidiendo y demandando es su misma santidad, ahí, hermanos, topamos. Porque dígame usted, ¿quién de nosotros nunca ha pecado? ¿Quién de los que estamos acá nunca le ha fallado a Dios? Si todos le hemos fallado, ¿cuántos pecadores han venido acá? Ve al ángel que no dijo amén, porque ¿cuántos pecadores hay acá? Y si somos pecadores, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Precisamente porque reconocemos que Dios es santo y que somos pecadores, eso nos lleva al verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento es que necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, que pagó la deuda de nuestros pecados. Es llegar a ese punto que es lo que garantiza la vida eterna. Lamentablemente los judíos habían rebajado la santidad y la pureza de Dios a su propio nivel pecaminoso, y su falta espiritual y moral pretendían llenarla con las obras de la ley. Por eso es que el profeta Jeremías le advirtió a su pueblo. Jeremías, hermanos y hermanas, le advirtió a su pueblo: oigan, no se alabe el sabio en su sabiduría.
Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No nos alabemos en nuestra sabiduría, en nuestra valentía o en nuestra riqueza. Jeremías dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Si en algo podríamos mostrar cierta alabanza, es que tenemos el mejor de los privilegios, y es haber conocido a Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, hermanos. Llegar a esa verdad del conocimiento humilde de Dios. Conocimiento humilde de Dios es lo que nos lleva a testificar de nuestra miseria, de nuestra pobreza. Por eso es que cuando Isaías se encontró con el Dios que es 3 veces santo, él dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, al Señor Dios de los ejércitos. Vea lo que Isaías está diciendo: he conocido a un Dios santo y yo soy pecador. Ese conocimiento humilde es lo que nos conduce a Dios. Cuando Pedro, hermanos y hermanas, fue testigo de aquel milagro de Jesús, cuando se llenó de peces sus redes vacías, cuando Pedro fue testigo de ese milagro que Jesús hizo en la vida de Pedro, la Biblia dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús y él dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es que al conocer a Dios, hermanos y hermanas, nos damos cuenta de nuestra miseria. Al conocer a Dios, reconocemos que no tenemos mérito para estar a su lado. Por eso, hermanos y hermanas, una persona que verdaderamente conoce a Dios es humilde. Cuando Pablo hablaba acerca de sí mismo, él decía: todo lo que yo consideraba en estima antes de conocer al Hijo, ahora lo tengo por basura, lo tengo por estiércol. Porque el mayor triunfo y la mayor riqueza es que un día Jesús me dio vuelta. Un día Jesús me confrontó y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, que se sentía sobrado, y Saulo, que era celoso de la ley, y Saulo, que creía que le estaba haciendo un favor a Dios, llegó a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo no me puedo acercar a Dios a mi manera, como tampoco, mis estimados hermanos, nosotros nos podemos acercar a Dios a nuestra manera. Alguien dijo que la única forma en que vamos a entrar al cielo es de rodillas. Nadie va a entrar al cielo por sus buenas obras. Es que tengo tradición. Es que tengo una doctrina de años. Es que mis papás son servidores de la iglesia. Eso no te garantiza nada. Nada te garantiza eso. La única garantía de salvación y de vida eterna es que hayas conocido a Jesucristo, a quien el Padre envió. Es que tú entiendas que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Si en verdad has conocido a Jesús,
es porque has reconocido tu miseria. Podrás usar la mejor ropa de marca, podrás revestirte de perfumes de las mejores líneas de cosméticos, pero si no has conocido a Jesús, eres un pecador que vive en inmundicia delante de Dios. Si yo no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie, pero no son tus buenas obras las que te llevan a Dios. El único que te lleva a Dios es Jesucristo. Y Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Él es la luz del mundo, para que todos aquellos que habitan en tinieblas vean la luz de Dios por medio de Jesús. Por eso, hermanos, dice el versículo 4, con lo que termino: de hecho, Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Reciba la justicia de Dios. Hay una canción por ahí, no mucho me gusta, pero en el fondo dice una verdad. Dice: yo no conozco a gobernadores o a presidentes, ni a la gente que el mundo llama importante. Yo no he ido a la luna, dice, pero conozco a Cristo. Conozco a Cristo. ¿Qué nos importa que no nos conozca el rey de Inglaterra? ¿Qué nos importa que no nos conozca el presidente de un país? ¿Qué nos importa, hermanos y hermanas, que no nos conozca una celebridad de este mundo pasajero? Pero si Cristo nos conoce, somos bienaventurados. Que estemos en la mente de Dios es lo que nos hace personas amadas por Dios. Así que no importa que nadie se acordó de mi cumpleaños, que nadie se acuerda de mí. No importa. Tienes uno que su ojo no parpadea, que aun cuando duermes está pendiente de ti para socorrerte, para sacarte adelante. Él es el Dios de vida, y la vida fue posible por la muerte de aquel que estuvo en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Amén, hermanos. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Y por eso es que, termino, Felipe le dice: voy al Padre, les dijo Jesús. Está bien, solo una cosita, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe, qué lento eres. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si tienes a Cristo, tienes salvación. Si tienes a Cristo, tienes plenitud de gozo. ¿Cuántos conocen a Jesucristo? No, de verdad, ¿cuántos conocen a Jesucristo? Si tú no conoces a Jesucristo, es en la mañana para que le conozcas, para que tú digas: soy pecador y necesito de un Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero invitar esta mañana a aquellas personas que quieran conocer a Jesús, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie y caminen hacia el frente. Vamos a orar por ustedes. Si tú quieres conocer a Cristo esta mañana,
No te estoy preguntando si tienes religión. No te estoy preguntando cuánto tiempo tienes de estar en la iglesia. Te estoy preguntando si quieres conocer a Cristo, si quieres tener una relación íntima con Él. El verdadero conocimiento de Dios es cuando tenemos una relación con Él, no una religión. Si hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo, mientras la iglesia intercede y los servidores también lo hacen. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo? O si hay alguien que quiera reconciliarse, porque el tiempo es mi peor enemigo, en este momento le invito para que le entregue su vida a Cristo. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien esta mañana que quiera reconciliarse? Tal vez has tenido tradiciones, tal vez has tenido una herencia religiosa, pero eso no es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es que entendamos que Él es el Salvador y la vida, y que somos pecadores y que lo necesitamos a Él. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Ahí hay un hermano que le va a ayudar a orar. Vamos, no te quedes ahí en la silla lamentando tu miseria, lamentando tu condición de muerte. Necesitas un Salvador, necesitas a Jesucristo. Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida. ¿Hay alguien? ¿Quieres que tus pecados sean limpiados esta mañana? La sangre de Cristo está aquí lista para limpiarte de tus pecados esta mañana. ¿Hay alguien? Hermano, yo puedo ver aquí gente que está luchando en sus asientos esta mañana. Ayúdenme a orar. Si el Señor le impulsa a usted a preguntarle al que tiene a su lado, ¿quiere recibir a Cristo? Hágalo, acérquese. Igual ustedes, hermanos servidores. ¿Hay alguien esta mañana? Ese es el último llamado ya. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte esta mañana? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte esta mañana? Vamos, vamos hermanos, amigos. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Puede acercarse, hermano servidor, hermana servidora. Hágale esa pregunta. Será la pregunta más decisiva que le van a hacer esta mañana. Esta es la vida, que te conozcan a ti. Vamos. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Últimos segundos ya. Vamos a orar. El pueblo judío se sentía muy lleno de orgullo porque conocía las leyes, la tradición. Sin embargo, dice la Biblia que no conocían a Dios, no tenían el conocimiento verdadero, que es Jesucristo. ¿Te conoce Dios a ti? ¿Te conoce Dios a ti? Vamos a orar entonces. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, venga, pase. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta mañana venimos delante de ti para darte las gracias porque moriste por nosotros en la cruz. Gracias porque nos has revelado al Padre por medio de Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos conduce hacia toda verdad y hacia toda justicia, revelándonos la voluntad que has dado a los hombres. Esta mañana, Señor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos, Señor amado, a vivir una vida plena para ti, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, y no simplemente por tradición o religión. Oramos, Señor amado, también
por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Te damos con un corazón agradecido, porque eres un Dios bondadoso y misericordioso, que nos da en abundancia. Y aún, Señor, en medio de la crisis, tú sigues siendo nuestro proveedor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor esta mañana.